para nuestro taller no interno, un poco esta plataforma de aprendizaje. A diferencia de otras veces es que hemos tratado un poco más los temas técnicos, ¿no? Y otros de coyuntura. El día de hoy es un día, me parece especial porque vamos a tratar un tema que es transversal a todo, el tema de comunicaciones. Nosotros lo que hemos tratado desde el inicio de la gestión es visibilizar, incorporar a la variable comunicacional, ¿no? En todo lo que se pueda. Y creo que lo estamos logrando. Hay un tema de una cohesión, ¿no? Y una valoración por el trabajo de Gaby, del Grupo Araguato, con el tema de la coordinación regional en comunicaciones, y a todo el grupo de comunicadoras de todas las organizaciones. Creo que era un tema que hace un tiempo atrás fue observado por la evaluación de ROM y teníamos el encargo de revertir y trabajarnos como equipo regional, comunicar mejor las cosas que hacemos, porque gran cantidad de cosas que hacemos es para nosotros y no todo el mundo sabe y no está sintonizado, o el proyecto se mira por partes, se ve fragmentado. Pero la idea era justamente cómo le damos una sintonía corporativa de enfoque regional y creo que lo estamos logrando. Teníamos varias actividades previstas en el escenario todavía que no teníamos la pandemia. En este momento ya hubiéramos desarrollado el segundo taller presencial de comunicadores, pero no se pudo y por eso que ahora estamos optando por esta alternativa. Pero creo que es un tema fundamental. El año pasado en CAPLAC fue uno de los primeros puntos de encuentro de todo y ahora nos preparamos para el Congreso Mundial, que ojalá se pueda llevar a cabo y se den las condiciones. Pero también estamos en un momento crucial que yo quería poner sobre la mesa porque entiendo más allá de este evento del día de hoy, en esta mañana, donde estamos todos, luego tienen un taller un poco más operativo entre el grupo de comunicadoras. Dejarles un encargo para que lo pongan en la mesa. El proyecto, de alguna forma, ya tenía cargando una subejecución, ¿no? Presupuestal y programática por los temas que los dos países nuevos no entraron a tiempo, el tema de Brasil que no iba a la misma velocidad, qué sé yo. Entonces, eso nos hacía pensar que no bordeamos el 40% en productividad integral para diciembre del 2019 y estamos a un año. Entonces, este año nos hemos puesto una meta muy alta de poder llegar siquiera a los 60-80%, ¿no? de ejecución. Y eran bastante hipotética porque en un año no puedes hacer todo lo que no has dejado de hacer en varios años. Y ahora con la coyuntura del COVID se nos ha complicado el asunto, ¿no? Gran cantidad de encuentros de comité directivo técnico estaban programados presenciales, incluso un comité comunicacional en Brasil, ¿no? Y eso ya nos lleva a que no podemos recuperar los tiempos y tampoco comprometer ejecución. Entonces, ¿a qué voy? A que ahora en diciembre, en julio, ya a 2 semanas más, tenemos que tomar una decisión qué hacemos con el proyecto, porque eh, probablemente si hacemos una proyección de ejecución a diciembre, vamos a tener todavía actividades pendientes de un 30-40%. Entonces necesitamos sustentar esto ante la Unión Europea. Y lo que hemos decidido en la conversación, en la reunión que tuvimos de coordinación regional antes de ayer, es que el mes de julio vamos a hacer una presentación, un taller de trabajo, vamos a proponer a la Unión Europea un taller de trabajo que sea para sustentar el avance, el estatus del proyecto, pero desde un campo propositivo, no de problema, más bien hacer ver que esta subejecución hemos sido responsables en la ejecución del gasto, porque peor sería que hayamos gastado y no tengamos productos. Pero ahora estamos en un tema inverso, hay un uso eficiente y hay grandes cosas que mostrar. Estamos en un proceso de sistematización, pero eso nos va a dar todavía resultados octubre-noviembre. Y nos hemos visto en la urgencia que, no, si bien es cierto ese proceso va a seguir de sistematización que está a cargo de Fundación Natura, en unas 3 o 4 semanas deberíamos presentar un documento gráfico, audiovisual a la Unión Europea del estatus del proyecto, en qué estamos, ¿no? Y con todos los logros presentados y cuyo objetivo en esa reunión va a ser eh, contar cuál es la perspectiva post-COVID del proyecto, ¿no?
post entre comillas, pero ya luego de pasar. Entonces, eso significa que vamos a tener que mostrar a la Unión Europea todo lo que hemos logrado hasta el momento y cómo estamos proyectando y cómo nos da pie de repente en algún momento dado de tener un escenario para presentar una adenda de tiempo por unos meses más para el próximo año 2021. No queremos que nos vean como un problema, sino vean como un tema de oportunidad ellos, para consolidar actividades regionales que todavía no están previstas, que probablemente pasen incluso por una nueva reforma del proyecto, que es un tema de discusión, pero lo que no queremos llegar a esa reunión es con problemas. Lo que queremos llegar a esa reunión es decir, mire señores, con una ejecución de un casi 50%, hemos logrado esta cantidad de productos. Lo que queremos es tiempo que nos garantices hacer una reforma en algunas cosas el 2021 y podemos lograr este otro tanto por ciento. Entonces, la comunicación teórica tiene que estar respaldada por un material comunicacional potente, ¿no? Que nos lleve, puede ser un video, y lo que estamos pensando y lo que siempre la Unión Europea, como una especie de un folleto o una revista rápida, ¿no? Un brochure regional, pero ya actualizado, pero que sea muy ilustrativo, con datos muy, ¿no?, claros, y poner en perspectiva lo que vendría, ¿no?, para los siguientes meses. Entonces, y eso de repente no es para publicar un material abierto, probablemente tengamos unos 20, 30 ejemplares para los socios y sobre todo para dejarle unos 10 a la Unión Europea que le permita distribuir en sus gerencias, administrativa, técnica, ¿no? Y que tengan el material, el video, y tengan un material escrito, respaldado. Entonces, eso es lo que antes de ayer se decidió en la coordinación, porque hemos estado viendo plazos y la única forma de que tenemos que hacer la presentación del proyecto probablemente nos esté llevando a un escenario de reforma futura. Entonces, tenemos que generar condiciones y eso se tiene que tramitar con meses de anticipación, medio año de anticipación. Pero para llegar a eso, ya hemos tenido una reforma anterior. No podemos llegar con el mismo argumento. Entonces, tenemos que llegar con un tema de estatus, de logro y un escenario post-COVID. Disculpe por haberme tomado unos minutos en eso, pero quería ponerlo porque creo que es importante desde la comunicación tener claro ese enfoque. Ahora cuando planifiquen sus actividades, vean el monitoreo de la estrategia, porque necesitamos eso a la brevedad, porque el proceso de sistematización, como digo, va a tener todo su proceso y eso va a llegar todavía octubre, noviembre, ¿no? Y sería muy tarde para tramitar una adenda o sobre todo una reforma. Bueno, no más, no los quiero cansar más bien darles la bienvenida. Muchas gracias a ustedes por todo el trabajo, por estos informes mensuales, por los videos que van saliendo día a día, siempre conmemorando hitos importantes, recordando hitos importantes por haber cuestionado al equipo. Y creo que es la forma que siempre se debe trabajar, de poner a comunicaciones en casi todas las reuniones. A veces siempre se opta, y comunicaciones, porque pensamos que comunicaciones es una publicidad. No, pero el tema de comunicaciones es muy importante porque desde el tema de la gobernanza interna del proyecto, cómo nos comunicamos entre nosotros, cómo estamos trabajando día a día. No tengo más que agradecer y desearles éxitos en esta jornada y gracias, Gaby, y a todo tu equipo. Todavía tenemos algunos retos más que hacer de productos regionales comunicacionales que hemos estado conversando con ella. Falta esta semana definir y sigamos avanzando. Gracias, chicas, chicos, y adelante. Gracias, Braulio. Bueno, bienvenidos a todos y muchas gracias por estar aquí en esta sesión, en nuestra que como dijo Braulio y Karen, vamos a estar trabajando con los equipos de comunicación. Voy a compartir acá mi pantalla para empezar entonces ya con la sesión. Entonces, bueno, les comparto un poquito la agenda. La idea es ahorita yo tener una intervención donde les voy a hablar de los objetivos de la sesión, darles también una pequeña mirada del contexto regional de comunicación y la importancia que ha tenido la comunicación tanto interna como externa para el proyecto Amazonía 2.0. Y luego
cederle la palabra a nuestras compañeras comunicadoras para escuchar primero las experiencias de Perú, a cargo de Giselle Muro, comunicadora de Corred, las experiencias de Ecuador, a cargo de Ana María Costa, comunicadora de Ecociencia, y las experiencias de Colombia, a cargo de Caterine Vargas, de Fundación Natura, y con la intervención, creo, de Eliana también, que es la coordinadora de comunicación de Fundación Natura. Y luego tendremos, como siempre, un espacio para preguntas y respuestas, nuestra reflexión colectiva y hacemos el cierre de la sesión. Entonces, bueno, quiero empezar por hablar cuál sería el objetivo de nuestra sesión el día de hoy, y creo que la idea de tocar este tema es justamente reflexionar acerca de la importancia que tiene la comunicación interna y externa dentro del proyecto, escuchando estas experiencias de estos tres países que arrancaron con la implementación de su estrategia nacional desde hace ya varios años, desde los inicios del proyecto, entendiendo su contexto, sus estrategias particulares, los retos específicos que han encontrado en cada uno de esos contextos y cuáles han sido las lecciones aprendidas de cada una de estas experiencias. Entonces, digamos que a nivel regional, cuando comienza esta consultoría para diseñar participativamente la estrategia regional de comunicación, estamos entrando a un proyecto que ya tiene 2 años andando, estamos entrando a un proyecto donde algunos de los socios ya están implementando estrategias de comunicación, donde otros no los han creado. Estamos entrando a un proyecto que se desarrolla en 6 países muy diferentes, con idiomas diferentes, que trabaja con pueblos indígenas y campesinos con cosmovisiones diferentes, con distintos recursos económicos, recursos humanos, con distintas herramientas de comunicación a la mano, con distintos alcances, que hacen uso de distintos canales. Entonces, el mayor reto en este contexto tan heterogéneo era cómo podemos generar una sola voz para el proyecto Amazonía 2.0. Aquí voy a hacer como una mirada a los momentos más importantes entonces en el desarrollo de esta única voz para nuestro proyecto regional. Y todo comienza pues en agosto del 2019, cuando arranca la consultoría, y realizamos el primer taller de comunicadores que nos encontramos aquí en Quito, donde participaron justamente Ana María, Caterine y Giselle, y también participó Renata desde Brasil, quien todavía nos sigue apoyando con temas de redes sociales. Nos permitió, luego se iba a convertir en la estrategia regional de comunicación y conocernos, ¿no? Tener ese primer encuentro en vivo. Como mencionó Braulio, uno de los primeros espacios donde pudimos mostrar y compartir esta voz de Amazonía 2.0 fue en el CAPLAC el año pasado, el Congreso de Áreas Protegidas de Latinoamérica y el Caribe. Durante septiembre y luego en octubre, que fue el Congreso, pudimos desarrollar distintos productos comunicacionales, unificar el discurso que tanto a nivel textual como a nivel visual, compartir allá en el Congreso actividades del proyecto que nos dieron bastante visibilidad dentro del medio. Luego en noviembre finalizamos con el diseño participativo de la estrategia, donde determinamos que justamente uno de los espacios más importantes de comunicación para el proyecto sería el portal web, que además forma parte de esta plataforma tecnológica y social, que es uno de los objetivos del proyecto en sí mismo, ¿no? Y ahí vemos cómo la comunicación forma parte fundamental de lograr los objetivos mismos del proyecto, no es un área aislado. Virtual, ese portal web,
y teníamos que cambiar el diseño de lo que ya estaba hecho, y contratamos un nuevo equipo desarrollador y generamos una nueva página web que pudimos lanzar finalmente en marzo de este año. Entonces, bueno, el objetivo principal de la estrategia regional de comunicación, no voy a adentrarme en la estrategia porque ya he podido conversarla con la mayoría de ustedes, pero digamos que la palabra clave a nivel regional de qué queremos lograr con nuestra comunicación es visibilidad, ¿no? El objetivo fundamental es posicionar los procesos locales de los pueblos indígenas y campesinos en el proyecto Amazonía 2.0 para generar incidencia política, mediática y pública respecto a la gobernanza territorial y forestal. Es decir, nosotros queremos visibilizar el trabajo que están haciendo nuestros actores locales. Nosotros queremos posicionar el proyecto teniendo como protagonistas justamente a los veedores, promotores y monitores locales, para que, viendo estas actividades y la importancia que tienen en la gobernanza de sus territorios y en la conservación de sus bosques, se pueda generar esa incidencia que está buscando precisamente el proyecto, ¿no? La idea es generar una caja de resonancia alrededor de todas las actividades locales que se están realizando, poner la luz sobre esos actores locales y decir, esto es lo que estamos haciendo, esto podemos lograr, y poder generar como el efecto de bola de nieve. Entonces, bueno, en esta estrategia de comunicación regional, obviamente establecimos nuestro contexto, nuestros objetivos, quiénes son los actores a los que queremos llegar, cuál es ese público target, cuál es el mensaje que les queremos dar, cuál es el enfoque del mensaje, queremos informar, queremos educar, queremos promocionar, cuál es el tono con el que damos ese mensaje dependiendo del actor y dependiendo del medio. Hay veces que nuestra comunicación es más técnica, hay veces que es más institucional, hay veces que es coloquial. Entonces, estudiar cómo cambiar esos enfoques dependiendo de los actores y dependiendo de los medios es muy importante para que la comunicación sea efectiva, ¿no? Voy a continuar. Algunos de los retos que hemos tenido para la implementación de esta estrategia tienen que ver, bueno, con recursos, primeramente, con recursos económicos, que está ligado a los recursos humanos y disponibilidad de tiempo. Muchas veces proyectos como este y organizaciones como las nuestras no le dan la importancia suficiente al área de comunicación y por ende no hay presupuestos que permitan mayor alcance. Hay muchas veces no podemos tener suficiente personal en el área, hay áreas de expertise de comunicación que no podemos explotar porque no tenemos quien lo maneje, o la disponibilidad de tiempo, ¿no? Por ejemplo, la mayoría de los comunicadores que trabajan en Amazonía 2.0 son los comunicadores de las organizaciones como tal, no solo del proyecto. Entonces, la dedicación no es exclusiva a la comunicación de Amazonía 2.0, ¿no? Y creo que eso es uno de los retos. Poder aprovechar los recursos económicos, los recursos humanos y las herramientas que tenemos a disposición de la mejor forma posible, ¿no? Sacarle el jugo. Otro de los retos que hemos tenido es la dependencia del consorcio, que si bien, digamos que como proyecto hemos generado esta estrategia regional de comunicación, generamos contenido, pero el único medio independiente que tenemos para nosotros comunicarnos de forma digital es nuestro portal web. Las redes sociales no tenemos propias, digamos, hay muchos medios que no son nuestros del proyecto como tal, sino que dependemos de las acciones de las redes sociales o los medios de comunicación de cada uno de los miembros del consorcio. Y si bien a veces esa expansión puede ser una fortaleza, hay muchas veces que
eso impide comunicación de urgencia, ¿no? Los tiempos siempre dependen de más organizaciones y eso puede hacer que se diluya, ¿no? Y justamente esa cantidad y diversidad de actores hace que tengamos que tener en cuenta, ¿no?, los protocolos de comunicación de cada una de las organizaciones, los procesos para aprobar y revisar son mucho más largos. ¿Cuáles han sido los logros tangibles de la comunicación a nivel regional desde que ha empezado la consultoría? Por un lado, por supuesto, tenemos el portal web, que nos ha permitido también generar blog posts de nuestras noticias, enviar newsletters, empezar el repositorio de recursos. Hemos generado bastante contenido, sobre todo ha funcionado el tema de los noticieros mensuales, que ha permitido mantener al donante informado de los avances y de los logros del proyecto, ha permitido mantenernos internamente también informados de qué está pasando en cada uno de los países que se ejecuta el proyecto, y también ha permitido darle visibilidad con el público en general. Creo que poco a poco el medio en el que nos movemos es más consciente de que existe nuestro proyecto, ¿no? Entonces sí hemos ido obteniendo esta visibilidad y reconocimiento, digamos, de la marca Amazonía 2.0. Y por último, esta estrategia de aprendizaje colectivo con nuestras sesiones internas y los seminarios virtuales, creo que ha sido un importante logro también. Además de estos logros tangibles, yo diría que el logro más grande que hemos tenido en conjunto ha sido lograr esta sola voz regional, el poder identificarnos como Amazonía 2.0, que es un proyecto regional completo y no son 6 distintos proyectos, sino que somos uno solo. Creo que es uno de los logros más importantes de nuestro trabajo desde el año pasado. Entonces, estos logros han sido posibles gracias justamente a un trabajo de comunicación interna y de comunicación externa. La comunicación interna que nos incluye a todos los que estamos aquí presentes, ¿no? El comité directivo, comité técnico, los comunicadores, pero también, por supuesto, es la que permite que estos actores locales se apropien del proyecto. ¿Sí me escuchan? Ya. Que los comunicadores, que los actores locales se apropien del proyecto, tengan sentido de pertenencia, se sientan que son parte de algo importante, de algo que está generando cambios, de algo que le va a dejar un aporte positivo a su comunidad. Y eso hace que ellos hagan sus actividades con el mayor esfuerzo, con el mayor entusiasmo, y que finalmente sean eficientes, ¿no? La comunicación interna en un proyecto o en una organización o en una empresa, lo que permite es eso, generar eficiencia, porque la gente está clara, la gente está motivada, la gente siente, yo soy Amazonía 2.0 y voy a hacer mi mejor esfuerzo, ¿no? Entonces, en ese sentido, la comunicación interna ha sido muy, muy importante. Y luego la comunicación externa, que es la que nosotros generamos hacia afuera, hacia instituciones académicas, instituciones públicas, organizaciones indígenas y campesinas, y también, por supuesto, al público general. Lo importante de nuestros proyectos al comunicarnos hacia afuera es poder educar, poder informar, compartir los valores, ¿no? Compartir esas ideas de lo que estamos buscando, de conservación de los bosques, empoderar, sumar a más instituciones y a más organizaciones al proyecto, o a unirse a este tipo de iniciativas, ¿no? Las ONGs quieren generar algo a través de la comunicación, quieren aportar,
ideas y valores. Entonces, es muy importante hacernos visibles y que la voz sea cada vez más fuerte, porque si no vemos el trabajo que se está haciendo, si no informamos qué estamos haciendo en el campo, no sirve de nada, ¿no? Son más bien como unas reflexiones que me parecía muy importante compartir con ustedes para después poder reflexionar en conjunto, que tienen que ver con que la comunicación no la ejercen nada más los comunicadores, sino que el equipo técnico también comunica, ¿no? Pensaba yo, ¿qué porcentaje del trabajo que hacen los técnicos es justamente un trabajo de comunicación? Entonces, como concientizar un poco ese proceso, darse cuenta de cuál es el porcentaje de trabajo comunicativo que tiene el proyecto Amazonía 2.0, por ejemplo. Desde dónde empieza esa comunicación. Y cómo es necesario entonces que las ONGs perciban a la comunicación, el mercadeo y las ventas con otra actitud, ¿no? O sea, estas son palabras que muchas veces nuestros proyectos y nuestras organizaciones no quieren utilizar. No quieren hablar de marketing, no quieren hablar de ventas, no quieren hablar de marcas, pero eso hay que cambiarlo, porque sí necesitamos crear marcas sólidas y reconocibles, que son las que van a permitir darle continuidad a los proyectos, aumentar tus ventas. O sea, tú al crear marcas, proyectos, organizaciones reconocibles, Corta un poquito, Gaby. Gaby. ¿hola? ¿Sí? Sí, se cortó por unos segundos. Pero adelante. Ya. ¿Pero ya? Ok. ¿Y dónde me quedé? Hola, hola. O sea, los últimos 10 segundos, en realidad. Te quedaste congelado. Ok. Ya. Nada, decía que lo importante es consolidar entonces esta relación de equipo técnico con equipo de comunicación, porque no son dos ramas independientes, sino se interrelacionan, se apoyan unos de otros y hay una función programática detrás de esta relación que tiene que iniciarse junta desde el principio, ¿no? Lo último que quería yo lanzar un poquito al aire, antes de escuchar las experiencias de las tres compañeras, tiene que ver con algunos mitos que yo pienso que tenemos que eliminar con respecto a la comunicación en proyectos como Amazonía 2.0, ¿no? Una de los mitos es que las ONGs deben invertir todos los fondos en las acciones de campo, ¿no? Hay como que está mal visto que nuestras organizaciones inviertan en publicidad, en ventas, en mercadeo, porque pareciera que estás utilizando el dinero, estás malversándolo, ¿no? Y no lo estás llevando a donde se supone que lo tienes que llevar para ver los resultados, pero tenemos que entender que mientras invirtamos en comunicación, en mercadeo, en ventas, nosotros vamos a generar más fondos y vamos a poder justamente invertir más fondos en ese trabajo de campo que estamos realizando. Entonces es importante no juzgar eso, sino cambiar un poco la percepción que tenemos, ¿no? Esto de que la gestión de la comunicación es solo un gasto y no una inversión. Tenemos que empezar a ver la comunicación como una inversión para nuestros proyectos. Creer que la información técnica o científica se sostiene a sí misma, ¿no? Pensar que yo como técnico, si explico algo, está claro, porque tengo un sustento. Y darnos cuenta que no necesariamente es así, que necesitamos entender los contextos sociales en los que estamos, necesitamos entender de emociones, de storytelling, necesitamos entender cómo lograr que el mensaje toque el corazón de las personas a nuestro alrededor,
porque solamente ahí vamos a generar esos cambios que estamos buscando, ¿no? O pensar, por ejemplo, que la formación en comunicación no es necesaria porque todo el mundo se sabe comunicar. Pensar que cualquier persona puede escribir, que cualquier persona puede decir algo. Para eso justamente es importante poder invertir en expertos, poder invertir en desarrollar estas capacidades para nuestros equipos. Y pregunto yo, ¿por qué las ONGs no invierten en comunicación y mercadeo como lo hacen las empresas privadas, ¿no? Y que yo pienso que a mayor inversión, justamente mejores resultados. Y estos mejores resultados, no nada más en sentido de rentabilidad y ganancia para una organización, sino justamente mientras mayor alcance tenga la comunicación de una organización o de un proyecto, mayores posibilidades de fondos y de ayuda y de cooperación se va a tener, ¿no? Entonces, es importante recordar que no solo porque decimos algo, estamos siendo escuchados, y no solo porque estemos haciendo algo, estamos realmente generando un impacto. Si no visibilizamos el trabajo de las ONGs se van a quedar sin trabajo. Si tú no eres capaz de mostrar los logros, no van a seguir financiándote. Entonces creo que la comunicación es fundamental para preservar la vida de nuestras organizaciones y para asegurar continuidad para nuestros proyectos. Entonces, bueno, eso vamos a dejarlo hasta ahí y luego les comparto esta reflexión. Y bueno, con ese abreboca un poquito regional y de reflexión de la importancia justamente de la comunicación, le voy a dar paso entonces a Giselle, que es nuestra compañera de Perú, para que nos cuente cuál ha sido ese proceso de la estrategia de comunicación en Perú y cómo se ha vivido Amazonía 2.0 desde la comunicación en el contexto peruano. Muchas gracias y te dejo, Giselle. Gracias, Gaby. Buenos días con todos y todas. En primer lugar, es un gusto volver a reencontrarnos después de varios meses y a través de esta plataforma, ¿no? Y bueno, voy a compartir. A ver. A ver, ya. Bueno, en primer lugar, mi nombre es Giselle Muro, soy comunicadora social, tengo un poco más de 10 años de experiencia de trabajo con pueblos indígenas y sus organizaciones, además de trabajo en el sector público, ¿no? Como instituciones como el CERFO y el Congreso de la República, en temas vinculados a temas forestales netamente, ambientales, en tema de derechos, consulta previa, y todo lo concerniente a estrategias y planificación de comunicaciones, ¿no? Y planes de incidencia. Mi involucramiento en el trabajo forestal como comunicadora data desde el 2012-2013, cuando asumí la coordinación nacional del Programa Nacional de Comunicaciones de IDECET, la Organización Nacional de Pueblos Indígenas aquí en Perú. Y desde ese espacio trabajé juntamente con Braulio, ¿no? En el tema de veedurías forestales, ¿no? Asimismo, en el 2013 participé en el proceso de reglamentación de la ley forestal, acompañando a las organizaciones indígenas para que se incorporaran sus aportes dentro de este reglamento para pueblos indígenas y comunidades campesinas, ¿no? Parte, digamos, este proceso de reglamentación me gustaría compartirlo un poco en el sentido de que marca un antes y un después en el relacionamiento de los pueblos indígenas, sus organizaciones y el Estado, puesto que en el 2009, como bien sabemos, el 5 de junio se generó, ¿no? este enfrentamiento entre peruanos por decretos legislativos nocivos contra los derechos del territorio de pueblos indígenas, ¿no? Sin embargo, con esta incorporación y este relacionamiento de incorporar, valga la redundancia, los aportes de las organizaciones indígenas a el reglamento marca un hito importante porque las organizaciones indígenas y los pueblos
comienzan a aportar en políticas públicas, en normativas, y se empieza a visibilizar, ¿no?, sus aportes desde el bosque, ¿no?, desde el territorio. Entonces, eso ha sido una experiencia muy rica. Por ejemplo, en el caso del reglamento tenemos a las unidades de manejo forestal comunitario, que vendrían a ser la contraparte dentro de la estructura del Estado a las veedurías, que son unidades técnicas que están incorporadas dentro de la estructura de la organización indígena y las comunidades, ¿no?, que son esos entes que van a facilitar, fortalecer las capacidades de las organizaciones y pueblos indígenas en cuanto a la gestión, gobernanza y monitoreo de sus territorios y bosques comunales, ¿no? Entonces, y esa viene mi experiencia. Ahora, ¿cómo yo ingreso a trabajar el tema de Amazonía 2.0? Yo venía de la experiencia de trabajo en Selva Central, en dos departamentos de acá de Perú, que es Cerro de Pasco y Junín, y posteriormente me contacto nuevamente con Braulio y conversamos sobre este proyecto Amazonía 2.0, que era, digamos, un sueño de algo que nació en Perú, en Ucayali, en el 2008, ante la necesidad de comunidades nativas de gestionar, negociar con empresas madereras la gestión de los bosques, los recursos maderables, para no ser engañados, ¿no?, para poder tener contrataciones justas donde ambas partes puedan obtener un beneficio económico. Entonces, me comenta, ¿no?, que se está implementando un proyecto en seis países de la cuenca amazónica, un sueño que, como bien lo menciono, nace en Ucayali, pero que, digamos, hemos logrado exportar en otros países, y como vemos, es una experiencia que, si bien es cierto, se desarrolla en contextos diferentes, está ayudando, nutriendo y fortaleciendo capacidades locales de pueblos indígenas, amazónicos y andinos, rurales, ¿no? Entonces, es bonito haber sido parte desde un inicio, digámoslo así, en este trabajo, y ver que estas experiencias se están compartiendo y están sirviendo, ¿no? Yo me incorporo al proyecto en septiembre del 2017, fui parte de como Ecored, de la construcción del logo de Amazonía 2.0, participamos con comunicaciones prácticas en la construcción, aportando como socios, ¿no?, en esta construcción, para que el logo reflejara un poco de la esencia del proyecto, ¿no?, junto con los otros compañeros de los socios del proyecto, ¿no? Asimismo, hemos ido incorporando el tema de comunicación, que es muy importante, como bien lo dijo Gaby, muchos proyectos de índole de cooperación, ONGs, toman el tema de comunicación meramente como difusión en cuanto al manejo de redes, página web, notas de prensa y fotos, ¿no? Y un tema que yo considero, y estoy segura que mis compañeras comunicadoras también coinciden, es que la comunicación es un proceso transversal a todo diseño de planificación, proyecto, ¿no?, y que debe estar incorporado desde el inicio de la concepción de la idea, ¿no?, porque justamente la comunicación va a ser el ente que va a poder darle el soporte, la visibilidad, la estrategia de cómo hacer visible e impactar en los diferentes sectores o actores claves que vamos a trabajar, ¿no? Entonces, digamos que esa es un poco la experiencia y lo que hemos querido nosotros desde Perú en el tema de comunicaciones plasmar en este proyecto, ¿no? Acá puedo compartir algunas fotos del trabajo que he realizado. En el caso de la primera fotografía es grabando y también ayudando a los dirigentes indígenas en cuanto al proceso de reglamentación, al costado con una hermana indígena también que participaron en el proceso de reglamentación, y en la foto inferior, pues, ¿no?, con comunidades ashánicas en Selva Central, ¿no? Bueno, pasando un poco ya al contexto Perú, donde se desarrolla Amazonía 2.0, lo primero que debemos saber es que Amazonía 2.0, en el caso Perú, no parte de cero, sino que tiene una larga data de experiencia con otros proyectos que han venido fortaleciendo capacidades técnicas a comunidades y organizaciones indígenas. Acá vemos una línea de tiempo que nace en el 2008, ¿no? Como lo mencioné hace un momento, ante la necesidad de generar condiciones comerciales entre comunidades
y empresas madereras, pero con igualdad de condiciones, ¿no? Hasta antes de esta propuesta de trabajar este tipo de veedurías, que nace netamente, en este caso, para atender estas condiciones, después en el camino surgen nuevas falencias y se identifican nuevos factores que debía abordarse, ¿no? Como lo mencioné también, en el 2009 se da el conflicto de Bagua, donde hermanos indígenas y policías se enfrentaron por decretos legislativos nocivos, ¿no? Que atentaban contra el derecho colectivo, el derecho individual y el derecho al territorio. En ese proceso se trabaja, ¿no? El tema de las mesas de diálogo, ¿no? Donde en la mesa 2, por primera vez, la Veeduría Nacional Forestal de AIDESET participa como un ente técnico que fortalece las capacidades a las organizaciones indígenas, a los líderes indígenas, para proponer al Estado qué tipo de desarrollo, qué acciones se deben tomar en consideración en cuanto al territorio y los bosques comunales, ¿no? Luego, de un proceso, se viene el proceso de de la ley, viene el proceso de la reglamentación, que es donde yo justamente logro participar juntamente con las organizaciones, ¿no? Y como vemos, ya en el 2017 hasta la actualidad tenemos Amazonía 2.0. Uno de los logros importantes, ¿no?, es que a nivel de organizaciones indígenas se cuenta con 12 veedurías comunitarias, 7 veedurías dentro de Corpía y 5 veedurías de FECONAPA, ¿no?, que forman parte del proyecto Amazonía 2.0 y que se han logrado fortalecer capacidades, ¿no? Eso es un punto muy fuerte, muy importante, que en verdad en el caso Perú nos llena bastante de orgullo porque es un trabajo de hormiga que hemos seguido paso a paso los que estamos involucrados en esto, ¿no? ¿Por qué en este caso, dada la experiencia, es que se escoge Atalaya? Uno, porque Atalaya, dentro de Ucayali, es una de las zonas con un alto valor y un alto potencial forestal, ¿no? Está rodeada también de áreas naturales protegidas y concentra alrededor de 10 pueblos indígenas, donde predomina el pueblo Ashénica, que es justamente uno de los actores con los cuales trabajamos fuertemente el tema de veedurías. Y además, un antecedente es que en Atalaya se han trabajado también proyectos previos al tema vinculado a veedurías forestal y fortalecimiento de capacidades. Nosotros, en cuanto a la estrategia de comunicación, dado el espacio y el entorno en el cual trabajamos, decidimos trabajar una estrategia orientada a la comunicación holística intercultural, es decir, conociendo la amplitud del territorio y todos los agentes, actores que trabajan en ese espacio, era necesario de alguna manera articularlos, promover espacios de diálogo, generar sinergias para de esa manera conjunta fortalecer la gobernanza de los territorios y la gestión de estos, ¿no? Entonces, a través, pues, ¿no?, del fortalecimiento y la implementación de las veedurías forestales. Aquí les comparto un pequeño... Ay, disculpen, un momentito. No me permite, quería mover esto de acá. Pero bueno, ya. Acá les comparto un esquema. A ver, disculpen un ratito, tengo problemas con el mouse. A ver. A ver, disculpen un ratito. Ah, ya, ok. De esta manera. Ya, ahora sí. Ya, perfecto. Este es el esquema, digamos, que resume la estrategia de comunicación que nosotros hemos implementado en el proyecto Amazonía 2.0 para el caso Perú, teniendo como objetivo general el brindar soporte comunicacional en la implementación del proyecto Amazonía 2.0 como una plataforma regional que prioriza, ¿no?, las relaciones sociales y usa la tecnología en la gestión y gobernanza de los territorios, ¿no?
Para ello habíamos especificado 4 objetivos específicos, que era dar a conocer y difundir oportunamente los objetivos y todo lo que interviene dentro del proyecto, promover el involucramiento de los actores que trabajan en este proyecto y de la sociedad civil, organizaciones, instituciones. Asimismo, promover a las veedurías forestales y su importancia como un modelo de gestión territorial, ¿no? Eso es muy importante porque uno de los sueños en el caso Perú es que la veeduría se posicione, ¿no? A nivel nacional como un modelo de gestión del territorio y de bosques comunales, ¿no? Y a la par fortalecer la imagen y las capacidades comunicacionales de la organización, en este caso de Corred, ¿no? Para ello hemos utilizado el mapeo de actores para identificar a cada uno dentro del territorio, tanto a nivel local, regional y nacional, e incluso internacional. Hemos definido los mensajes que vamos a trabajar y estos mensajes también, digamos, con un enfoque intercultural, un enfoque que permita situarlo a cada uno de los actores para que el mensaje llegue de manera clara, directa y sobre todo dinámica y que genere en cada uno de los actores una acción, ¿no? Y los canales que hemos utilizado son pues comunicación offline y online, ¿no? Sobre todo en este caso, como bien lo decía Gaby, si bien es cierto, se ha hecho bastantes esfuerzos en cuanto al proyecto para apoyar el tema comunicacional. A veces el presupuesto, digamos, las limitaciones presupuestarias no nos han impedido algunas cosas, pero pese a ello, yo creo que las ganas, el entusiasmo y el trabajo conjunto de cada uno de los socios, y sobre todo en el caso Perú, desde mi experiencia, hemos hecho que estas falencias traten de ser minimizadas y tratar de sacarle el jugo a todo lo que tenemos y a todo lo que se ha venido trabajando. Hemos hecho uso también de 3 tipos de comunicación. La comunicación institucional, desde el lado del uso de nuestras plataformas, página web, redes sociales, y asimismo en la generación de sinergias, intercambios, articulación y alianzas, ¿no? En este aspecto, Comunicaciones también ha incidido bastante en cuanto a las alianzas, ¿no? Por ejemplo, hemos logrado alianzas con organizaciones como IDC, tenemos un convenio de cooperación interinstitucional, es parte de Amazonía 2.0, a donde los dirigentes siempre están llevando la voz y el trabajo que viene realizando Amazonía 2.0 en cuanto a la gestión y gobernanza de los territorios y bosques comunales, ¿no? Asimismo, en el caso de Atalaya, que es el punto focal donde hemos trabajado y desarrollado, y estamos desarrollando el proyecto, se tiene pues la mesa técnica de Atalaya, la mesa técnica forestal de Atalaya, donde nosotros participamos con la Secretaría Técnica, fortaleciendo a las organizaciones, a las instituciones, en cuanto a la gestión y gobernanza de los bosques, ¿no? En el ámbito de la comunicación comunitaria, nosotros, por ejemplo, en el caso de Perú, tenemos, por una cuestión de tecnologías, tenemos falencias digamos, de poder llegar con telefonía, internet a las comunidades, ¿no? Entonces, nuestro trabajo fuerte ha sido en los talleres, las capacitaciones, ¿no? Las escuelas formadoras de veedores forestales, ¿no? Que nos han permitido incidir y convencer no solamente a los veedores, que son, digamos, nuestra bandera representativa, que además de trabajar en el proyecto Amazonía 2.0 han podido dar el salto cualitativo y participar en otros espacios, como el caso de el conflicto que se desarrolló en el 2018 en Atalaya, donde nuestros veedores forestales fungían de equipo técnico a los líderes indígenas de las organizaciones cuando participaron en las mesas de diálogo con el Estado. Entonces, ver, digamos, a nuestros retoñitos ir creciendo y cómo ellos mismos apoyar técnicamente a sus dirigentes y sus organizaciones y plantear, ¿no? De manera práctica y concisa las demandas y las acciones que se deben tomar en cuenta en el territorio ha sido muy importante, ¿no? Y, por ejemplo, algo que nos llamaba mucho la atención y nos
nos alegraba era, por ejemplo, ir a las comunidades, y eso Braulio es testigo, de ver que los niños, ¿no? Los niños, cuando tú le preguntabas qué querían ser, su primera opción era: yo quiero ser veedor de mi comunidad. Entonces, eso es un indicio, un indicador de que las cosas que se vienen haciendo, el trabajo de años, el trabajo de hormiga, el trabajo pujante que hemos venido realizando está dando sus frutos, ¿no? En cuanto a la comunicación masiva, digamos, hubiéramos querido que sea un poco más fuerte. Nos hubiera gustado, por ejemplo, contar con presupuesto para poder invitar, digamos, a algunos medios de comunicación y conocer de manera fehaciente, ahí vivencialmente, el trabajo que se viene haciendo en las comunidades, el fortalecimiento de estas acciones y que éstas se vean reflejadas. Sin embargo, pese a las limitaciones económicas, igual hemos tenido un rebote en medios de comunicación masivo, de índole digital, sobre todo, ¿no? Que trabajan temas forestales, ambientales, ¿no? Una de las noticias muy importantes, por ejemplo, y que nos llena de orgullo, es cómo la veeduría ha incidido en que las comunidades puedan resguardar su territorio e impedir la tala ilegal de madera, y sobre todo alertar a la autoridad forestal, como es el caso de Chicosa, donde detuvieron a un tractor que intentaba sacar madera ilegal, y se dieron cuenta cuando nuestro veedor hizo el monitoreo en el territorio, identificaron a estas personas, alertaron a la policía, a la FEMA, ¿no? A la Fiscalía Ambiental, y se ha seguido el proceso. Lecciones aprendidas. Yo creo que, primero, los retos que nosotros nos hemos planteado y que consideramos muy importantes en cuanto a la veeduría indígena es que las organizaciones y las comunidades puedan estar preparadas y capacitadas para diseñar e implementar planes y estrategias de comunicación. ¿Por qué? Porque es como una marca, si tú produces un producto y no lo vendes, nadie te lo va a comprar. En este caso, las veedurías forestales indígenas, con el largo trabajo que hemos venido haciendo, de trabajo de campo, el trabajo direccionado, el trabajo de comunicaciones, ha logrado un posicionamiento, no solo a nivel de Atalaya, no solo a nivel regional Ucayali, sino a nivel nacional e internacional, ¿no? Tenemos, en el caso del nacional, que dentro de la política nacional forestal se menciona a las veedurías forestales. Entonces, ese trabajo necesita ser fortalecido, visibilizado y tener una sostenibilidad económica, porque si bien es cierto, en el caso de Amazonía 2.0 y otros proyectos, el tiempo de vida de muchos proyectos es 2, 3, a lo mucho 5 años. Y digamos, el objetivo es que estos proyectos no acaben cuando acaba el proyecto, sino que continúen su curso y que se replique en otras zonas. Asimismo, como lo mencionaba también, el reto que nos planteamos es el reconocimiento de la veeduría forestal como un modelo exitoso en gestión, gobernanza y monitoreo de bosques comunales. Entonces, y acá, por ejemplo, hemos diseñado una pieza comunicacional que es una infografía didáctica, sencilla, con imágenes de la cotidianidad indígena, con personajes indígenas en ilustración, que te permite, por ejemplo, conocer qué es la veeduría, qué problemas, qué alternativas y medios, si es que tú la quieres implementar, ¿no? Entonces, la producción de material comunicacional, didáctico, entendible, amigable, también ha sido ha sido un reto y una fortaleza que hemos logrado desarrollar. Logros a nivel externos, como veeduría en cuanto a la incidencia y las comunicaciones. Primero, la visibilidad. Hemos logrado visibilizar, no solo en nuestras plataformas, sino en otros medios también, digitales y aliados, las acciones que hemos logrado cumplir dentro del trabajo, ¿no? El reconocimiento a 9 veedurías indígenas como comités de control y vigilancia,
el reconocimiento como custodios forestales por parte del gobierno y la autoridad provincial de Atalaya, la incorporación de nuestros aportes como Ecorred desde la visión de la veeduría en los lineamientos para la compensación de multas e infracciones a la legislación forestal. Tenemos en el caso de Perú varias comunidades que tienen más de 50 millones, si no me equivoco, o hasta más, en sanciones. No tenemos APUs o dirigentes de comunidades con riesgo de ir a la cárcel por estas infracciones, donde muchas veces estas infracciones fueron cometidas por el maderero en desconocimiento del jefe y la comunidad, ¿no? Entonces ahí es donde incide la veeduría, ¿no? Además, alianzas también con la Autoridad Forestal Nacional, como el CERFOR, con quienes hemos producido guías para comunidades indígenas en idioma xánica, en aguajún, ¿no? Si no me equivoco, en Nomaxigenga también, en cuanto a la gestión, monitoreo y gobernanza de los bosques. A nivel interno, bueno, tenemos pues, ¿no? Como punto de partida, el diseño de una estrategia nacional de comunicaciones, que ha sido, digamos, el punto de partida para implementar todas las acciones y herramientas comunicacionales. Tenemos el resumen de la estrategia. Y acá compartimos algunos materiales comunicacionales que hemos apoyado en el diseño, ¿no? ¿Cómo se llama? En Ecorred, ¿no? Tenemos las contribuciones de las veedurías, tenemos la adaptación de indicadores, tenemos la hoja de ruta, que es un documento de gestión que va a permitir a cualquier organización o comunidad poder crear su veeduría y te da las pautas, los lineamientos de cómo hacerlo, ¿no? Y así otros documentos. Yo cierro esta exposición diciendo e incidiendo en que la comunicación es transversal a todo proceso, ¿no? Y que debe ser considerada desde el día 1 del diseño de un proyecto. Solo de esa manera vamos a poder garantizar que nuestro proyecto sea viable, visible, incida y se posicione, genere sinergias e incidencia pública y política, como lo hemos logrado nosotros en la experiencia de Perú. Muchísimas gracias. Espero no haberme extendido en el tiempo. Muchas gracias, Giselle. Muy buena exposición y increíble la experiencia en Perú. Seguimos entonces con Ana María, la comunicadora de Ecociencia desde Ecuador. Gracias, Gaby. ¿Ahí están viendo mi pantalla? Sí, perfecto. Ok, perfecto. Bueno, buenos días con todos y con todas. Yo soy Ana María Coso, oficial de comunicaciones de Fundación Ecociencia. Les agradezco muchísimo que puedan sacar un tiempo para poder escuchar estas experiencias tan enriquecedoras, en las que a veces no se repara porque pues el tema de comunicación parece muchas veces una obviedad, pero a veces yo pienso también que es suerte dar con un equipo que tome en serio el tema de comunicaciones y por sobre todo el que sepa direccionarlo estratégicamente. A ver, mi presentación, similar al resto de mis colegas, está direccionada a mostrar cuáles han sido las experiencias, las lecciones aprendidas en el camino, los retos que ha implicado y que están por alcanzarse, y es decir, básicamente es como una evaluación del camino recorrido. Bueno, en la primera instancia les voy a comentar sobre una experiencia en el trabajo de comunicaciones y mi vinculación con el proyecto, al igual que hizo mi colega. Posteriormente les comentaré sobre el desarrollo del trabajo, de lo que ha implicado en el contexto de Ecuador específicamente, y la estrategia de comunicaciones que se analizó y que se ha venido desarrollando para finalizar con algunas lecciones que ha dejado, como les comentaba, este recorrido. Bueno, les comento, yo soy comunicador y periodista con especialización en comunicaciones estratégicas. Tengo experiencia trabajando para proyectos en desarrollo con comunidades, con ONGs y con organismos internacionales. Yo desarrollé mucho de mi experiencia pasada con el Programa de Desarrollo de las Naciones Unidas y con la cooperación alemana en el Ecuador.
Mi vinculación al proyecto se da directamente desde Cosciencia, en donde me propusieron trabajar con comunidades. Además, el trabajo con la gente, el contacto, el poder tener una retroalimentación directa de las personas con las que trabajo es supremamente importante para mí como comunicadora. Listo. Para dar un poco de contexto y atendiendo las necesidades del proyecto de fortalecer la capacidad organizativa de los pueblos indígenas y para lograr la conservación y que puedan tomar decisiones informadas sobre el territorio, se planteó el trabajo para el Ecuador, que consistía en promover la gobernanza forestal en parte del territorio étnico guaraní y en donde uno de los objetivos era frenar la tasa de deforestación y degradación de los bosques y evitar que se pierda la biodiversidad a través de empoderar al pueblo guaraní. Las comunidades del proyecto con las que trabajamos comparten otros proyectos con la Fundación, por eso el trabajo nuestro y el trabajo de ellos es muy conocido y eso facilita de alguna manera la relación. Y con esto voy a que es importante que el grupo con el que trabajas te conozca y sobre todo conozca la forma en que trabajan ellos, porque esto permite que las acciones de comunicación que se implementen cuenten sobre todo con el apoyo de la comunidad. Por ejemplo, no sé, tomar fotos, videos, testimonios que van a ser plasmados en una estrategia, ya sepas de antemano que cuentas con esa aprobación. Otro punto importante con el que contamos, bueno, al menos en la experiencia del Ecuador, es la inclusión de las nuevas tecnologías de la información. Claro, estamos hablando de un debate que entró a las Naciones Unidas hace más de 15 años respecto a reconocer la importancia de la apropiación de estas tecnologías en los pueblos y las nacionalidades del mundo. Pero volviendo al tema del Ecuador, la penetración de la tecnología, como por ejemplo la telefonía celular específicamente en el Ecuador, es altísima. Hay una investigación del Instituto Nacional de Estadística y Censo que determinó que la inclusión de telefonía celular a nivel nacional saltaba en el 2012 del 8% al 2018 al 50%. Entonces ya se podrán imaginar la implicación de todo esto. Y menciono la educación con las comunidades solo por el apoyo que recibiríamos, es decir, me refiero a los casos en que ellos mismos puedan registrar un hecho, un evento, no podía ingresar, y esto resultado en un apoyo socialice. Es decir, me refiero a que si yo origino un video para socializar internamente los avances, sé que cuento con una herramienta entre ellos para hacerlo, como en el caso de la telefonía celular, o inclusive, que eso es otra de las particularidades de que la tecnología esté, sobre todo la telefonía celular, esté tan inmersa en el Ecuador, es que muchos de ellos tienen cuentas en redes sociales y comparten esa información a través de sus propios perfiles en redes sociales, y eso pues ha funcionado muchísimo también para que la información se viralice. Pasando al tema de la estrategia de comunicación y partiendo, no les voy a leer, visibilidad de las capacidades locales para un buen gobierno de territorios y bosques en el marco del proyecto para facilitar procesos de movilización social en coordinación con los gobiernos de instancias locales primero, nacionales segundo y tercero, la idea era buscar anclarla a una etapa regional, que es la que estamos trabajando ahora en el momento. Bueno, para poder generar la estrategia de comunicación, lo importante es poder conocer sobre todo las dinámicas del país, su gente, los gobiernos, cómo se desenvuelve el medio en el que estamos trabajando, es decir, cómo reacciona. Básicamente es conocer a la sociedad. Eso también incluye el intuir las respuestas al mensaje, porque de esa manera yo puedo pensar prospectivamente, es decir, pensar que lo que tengo ahora qué resultados voy a obtener con esto, cómo podría ser recibido, para que en base a eso yo pueda planificar.
que hay que pensar que no son fijas, no es decir, no es poder ajustarse o modificar el direccionamiento. Perdón, te interrumpí. Lo que pasa es que se cortó los últimos segunditos. Está Ya. un poco entrecortado. Entonces, igual solo una pequeña solicitud para que puedes hablar un poquito más despacio Okay. para la traducción. Pero adelante. A ver, no sé si retomar desde incluir que los mensajes, la idea es que hay que pensar prospectivamente, es decir, pensar en lo que tengo ahora, qué resultados podría obtener y cómo podría ser recibida la información en base a lo que estoy planificando para saber cómo voy a ajustarme. Es esto, las estrategias básicamente no son fijas, no están escritas en piedra, porque ante la reacción de un mensaje, una buena práctica o una práctica errada, la idea es poderme ajustar o modificar el direccionamiento de mi acción comunicativa. Es importante pensar que por etapas implicaba trabajar primero localmente, por eso era importante contar con el permiso de la nacionalidad guaraní. Básicamente es una relación de respeto mutuo, como ya creo que lo mencionaba inclusive Giselle y mi otra colega, porque implica que debemos ingresar a su espacio con un permiso especial para documentar muchos de los procesos. Esto implica comprender el territorio como un hogar, porque igual cuando uno llega a la casa de un amigo, primero pides permiso para entrar al hogar. Lo mismo pasa con las comunidades con las que se trabaja y en este caso con las que estamos trabajando. Otra acción importante que no quiero que se me pase, de nombrar respecto a lo que fue la etapa local de trabajo, fue realizar capacitaciones en procesos de comunicación con las comunidades meta del proyecto. Y con esto me refiero a la posibilidad de pasar el conocimiento sobre cómo saber comunicar, porque si por un lado íbamos a fortalecer capacidades, esto de alguna manera tiene que ver con habilidades comunicativas, eso por un lado, y por otro hacer incidencia, en la que también obviamente son partícipes las mismas personas de la nacionalidad guaraní, pues había que hacer esa oportunidad, se hizo un taller de comunicaciones con las comunidades guaraní, desde la comunicación, desde comprender el proceso comunicacional, hasta entregarles herramientas para que ellos puedan ser partícipes también de su propia comunicación. Entonces, habilidades técnicas en editar videos, en hacer entrevistas, en tomar fotos, en hacer encuadres, en la composición de una imagen. Y fue un trabajo súper enriquecedor de 3 días, súper bonito. Ahí les presento las fotos de lo que fue el trabajo con las comunidades e inclusive tuvimos la posibilidad de traducirla al guagotededo con las personas mayores, o en este caso se llaman los pequeñanis, para hacer el trabajo con la comunidad. Bueno, solo para acercarles brevemente, no me voy a extender mucho en el tema de la estrategia, no voy a andar mucho en ella. Esta fue pensada desde 4 enfoques para ser abordadas en las etapas que había mencionado anteriormente, la local, la nacional y la regional. La primera consistía en informar y asesorar y buscar posicionar, o sea, el informar y asesorar implicaba indígena al proyecto. Sobre todo para que se reconozca la importancia, cuando ya tenemos un reconocimiento formal, de las veedurías ante la dirigencia, de la dirigencia guaraní. Lograr que los veedores sean conscientes de su discurso, se apropien y lo transmitan. Y esto me lleva a recordar algo que había dicho Gaby, respecto de hablar de este marketing de la imagen, y existe, ¿no? el hacer que se empoderen de su propio discurso y lo transmitan y lo hagan suyo. Entonces, a esto se me viene a colación, por ejemplo, un ejercicio
respecto al trabajo de redes sociales. Como les comentaba, muchos de los veedores tienen perfiles en redes sociales y ellos mismos postean información. Cuando salen al campo, dicen, hoy el hashtag yo soy Amazonía 2.0. Y esto para mí es un logro, lograr este tema del empoderamiento, porque cosas tan sencillas como estas, la apropiación en este caso de la marca, ya te están diciendo algo. El tercer enfoque era el persuadir, buscaba instalar el tema en las agendas públicas. Y el cuarto, participar, buscaba hacer incidencia en las iniciativas y programas ambientales del Estado, con la idea de fortalecer la posición del pueblo guaraní frente al cuidado de sus recursos ambientales. Un poco de lecciones aprendidas, continuando con la agenda. Voy a conversarles de lo que han sido las lecciones aprendidas hasta la fecha. En primer lugar, los retos que se han presentado, cada una veeduría de este tipo, que además incluye tecnología de punta para el registro, un tema que en realidad no se había visto con anterioridad. Esto es nuevo, por lo tanto no había un referente. Esto fue un proceso de escaño a escaño. El trabajo con los medios, un proceso de escaño para que puedan reconocer el proyecto y puedan difundir la información. Otro reto era el socializar con las comunidades el aporte que esto implicaba para ellos y para su entorno. O sea que, además de que viera la efectividad de lo que implicaba el monitoreo de lo que sucedía en sus territorios. Entonces, una vez que se iban dando esos pequeños logros con el Estado, que se visualizaba el trabajo de incidencia con el gobierno, el trabajo iba siendo cada vez más fácil y cada vez mejor aceptado, y eso se logra con la comunicación de los avances. No sé, visualizar la información, por ejemplo, en redes sociales, donde los veedores tienen acceso a los perfiles, ha sido, yo creo que una tarea muy apropiada y enriquecedora. Entre los mayores logros, inicialmente está la legitimación, como les comentaba, con la nacionalidad guaraní de la importancia del tema y el reconocimiento del proyecto ante las entidades del Estado, que tiene que ver mucho con el posicionamiento del proyecto frente a estos dos logros. Haber comunicado toda esta información, como les mencionaba, que hemos logrado frente a los medios de comunicación, en donde después de que ellos comprendieron la importancia de lo que se buscaba lograr con el proyecto, hubo más apertura para estos temas a nivel nacional. Inclusive ya algunos nos buscan porque saben que estamos trabajando en este tema y nos buscan para testimonios o para temas muy puntuales. Por otro lado está el tema de la incidencia, que era el puntal de lo que se quería lograr para este año, y de hecho ya a inicio estuvimos invitados por parte de la FAO para construir la Estrategia Nacional de Monitoreo Local en el marco del proyecto ambiental de las Naciones Unidas, de un proyecto que se llama ProAmazonía. Otro importante tema de incidencia para mencionar es que en el marco de la Estrategia Nacional de Educación Ambiental, el Ministerio del Ambiente y el gobierno de Pastaza, que es como una provincia, un departamento amazónico, nos invitaron a formar parte del Consejo Consultivo Local de Educación Ambiental. Esto obviamente también implica un reconocimiento del proyecto y la incidencia que ya comienza a hacerse. Y no quiero que se me pase también la técnica de la circunscripana a desarrollar los planes de vida de la nacionalidad guaraní que el Estado está comprometido a realizar. Bueno, antes de hacer una corta evaluación del proceso de comunicación, quisiera mencionar como otro de los logros el tema de la visibilidad que se logró con la sistematización de los documentos. Ya estaremos comunicándoles porque la idea es socializar esto con ustedes. Ahí les doy un abrebocas.
Bueno, finalmente, y a manera de evaluación y recomendaciones, quisiera hacer énfasis en la importancia de pensar a la comunicación como una aliada estratégica desde el mismo comienzo del proyecto, porque esto puede resultar en un éxito o un fracaso de cualquier proyecto. Básicamente, les quiero hacer la acotación que si no se comunica, no existe. Y en ese mismo sentido, además de pensarla estratégicamente, está el de transversalizar a la comunicación para que fluya en distintos niveles y al mismo tiempo. Y para terminar, otro punto, también quisiera recalcar en el empoderar a las mismas comunidades a partir del desarrollo de habilidades comunicativas, porque al final ellos son los que van a terminar contando el cuento. Y esto es lo que les quería comentar. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Ana María. Bueno, vamos corriendo con los tiempos. Caterine, no sé si estamos listas para seguir entonces con Colombia. Hola, sí, ya estoy prendiendo. Perfecto. Bueno. Adelante, Kate. Listo. Listo, buenos días para todos, para todas. Pues bueno, me presento. Mi nombre es Caterine Vargas, yo hago parte del equipo de comunicaciones de Fundación Natura, específicamente en el proyecto Amazonía 2.0. Estoy vinculada ahí en el proyecto desde marzo del 2019. Antes pues venía liderando este proceso Eliana junto a Nini, que era la comunicadora que estaba anteriormente. Ambas hicieron pues un trabajo muy chévere del que Eliana les va a hablar en un momentito. Bueno, vamos a hablar inicialmente del contexto en el que se desarrolla esta estrategia de comunicaciones, de los avances que ha tenido esta estrategia en su implementación y, pues al igual que mis compañeras, de las lecciones que hemos aprendido de este proceso. Como ya pues están enterados por otras presentaciones que ha hecho mi equipo, nosotros estamos ubicados en el Caquetá, al sur de Colombia, en un municipio que queda al sur de este departamento que se llama Solano, y ahí trabajamos en un proceso que es intercultural porque estamos acompañando a dos comunidades que son la comunidad indígena del resguardo Niñeras y la comunidad campesina de Mononguete, en área rural de este municipio. Pues ahí la que está delimitada con el polígono blanco con el mapita blanco dentro del mapa verde, pues es la comunidad del resguardo y alrededor está la comunidad campesina. Estas familias, que son 20 del resguardo y 135 del área campesina, están representadas por los 12 promotores ambientales que hacen parte del proyecto Amazonía 2.0. Nuestro relacionamiento directo pues es con ellos, pero también nos comunicamos con el resto de la comunidad. Pues hace parte de nuestros actores identificados para llevar nuestros mensajes. Me gustaría también empezar diciendo que este proceso de comunicaciones aquí en Colombia ha sido pues muy de la mano también con todo el equipo técnico. Y bueno, algunas particularidades de nuestro contexto, como para volverlas a tener en cuenta, y además que algunos pues ya las conocen, y es que pues bueno, así como en la mayoría de zonas rurales de ese país, pues hay una tasa alta de analfabetismo, pues son comunidades que están empobrecidas, que tienen un difícil acceso a servicios básicos, entre esos la educación. Hay deforestación en este territorio. El Caquetá es lastimosamente protagonista en el país pues del tema de la deforestación, entonces por eso mismo se desarrolla este proyecto aquí. Hay falta de conectividad. Digamos que desde nuestro proyecto se ha logrado que todos los promotores cuenten con celulares, pero pues no podemos garantizar por lo pronto el tema de la conectividad. A muchos de ellos pues para coger señal, para mandar un mensaje, les toca o deben salir pues a una hora de su casa o algo así. Entonces es como muy distinto a lo que sucede en Ecuador. Otra particularidad de nuestro contexto
pues es la interculturalidad precisamente. Es un área de difícil acceso, llegar allá no es tan sencillo, tenemos que ir primero en carro, luego en bote, pues por el río, luego tal vez caminar o ir a caballo o en moto. Entonces pues no es tan sencillo y hay presencia de actores armados, legales e ilegales. Entonces, con todo este panorama del contexto, nosotros para nuestra estrategia, para su diseño, pues tuvimos en cuenta algunos elementos. Aquí pues les comentamos cuáles han sido como los más importantes. Uno es la mediación en el lenguaje. Digamos que por el hecho de ser una comunidad intercultural, por el hecho de tener como unas condiciones de analfabetismo o de un aprendizaje un poco pues a otros ritmos, hemos tenido que mediar en el lenguaje para lograr que la comunicación sea efectiva en todo momento. Entonces debemos como, y pues precisamente en el lenguaje técnico, ¿no? Entre las comunidades y entre nosotros como equipo técnico llegar como a unas mediaciones, y también por el tema de la presencia de actores armados, que lo mencionábamos un poco, que precisamente la connotación de, pues lo mencionábamos un poco con mis compañeras, la connotación de promotores pues es distinta a la de veedores y un poco tiene que ver con todo este contexto, como por tener en cuenta también la seguridad de la población, la comunidad con la que trabajamos. El objetivo de nuestra estrategia pues es fortalecer el proceso comunicativo entre ambas comunidades y además escalar en distintos niveles su trabajo. Básicamente es eso, respetando pues los procesos propios y la forma de manejo del territorio. Pues es una estrategia que está pensada a distintos niveles, local, nacional y regional, con distintos actores y mensajes dirigidos a cada uno de ellos que lleven este objetivo. Pues en todos estos niveles nos comunicamos con comunidades locales, comunidad en general, con instituciones educativas, universidades, con instituciones de nivel local, nacional, nos comunicamos con medios de comunicación y pues con los espacios de participación también. Digamos que con el proyecto se ha logrado también que pues los promotores estén y sean visibles en varios espacios, como por ejemplo a nivel local o departamental la mesa forestal departamental, a nivel nacional hacen parte del sistema de monitoreo de bosques. Entonces pues bueno, esos son como algunos de nuestros actores. Herramientas principales de esta estrategia que ahora rato se me escapó uno de los elementos a tener en cuenta, que era el generar espacios de diálogo entre la comunidad. Entonces, bueno, aquí lo traigo otra vez. Esta estrategia que termina siendo como un proceso de comunicación dialógica, muy dada al diálogo, al tejido de saberes, pues tiene unas herramientas principales que son la creación de contenidos con la comunidad, que tienen también o que viene ese tema de la creación de contenidos con la comunidad de un protocolo de divulgación que fue firmado con ellos al inicio de este proyecto. Y eso es importante porque es como un poco como lo que mencionaba Ana María anteriormente, y es como entrar pues a mediar con las personas y a decir como, bueno, respetamos, o sea, estamos en una condición de respeto y vamos a visibilizar las acciones que ustedes quieren que visibilicemos y de la manera en que ustedes quieren. Entonces, pues desde ahí se parte como de un proceso de confianza y de respeto mutuo. La creación de contenidos pues siempre ha sido de la mano con ellos. En las entrevistas, nosotros tenemos pues varios videos y ahí ellos siempre pues se están expresando en su rol como promotores, que a la vez es una forma de fortalecerlo. Y otra pues herramienta principal ha sido ya para el tema de divulgación, las redes sociales como canales pues principales, los medios de comunicación aliados. Y otras herramientas importantes son nuestras líneas de acción, que pues son como la base de toda esta estrategia, que son la comunicación comunitaria, la comunicación para la educación, la comunicación para el fortalecimiento institucional y la comunicación para el fortalecimiento cultural.
Entonces estas 4 son las que nos han dado como la línea durante la ejecución o implementación de este proceso comunicativo. Retos de en nuestra implementación de la estrategia. Encontramos pues algunos a nivel interno y a nivel externo. A nivel interno sigue siendo la adaptación de los contenidos a los lenguajes e intereses locales. Entonces es como la comunicación nos ayuda también a que no solo los promotores vean este proceso como pues un proceso realmente importante para el desarrollo de sus territorios, sino toda la comunidad en general. Entonces, como a través de los promotores logramos escalar esa importancia del proyecto o del proceso que vienen tejiendo. Y la adaptación pues de los lenguajes sigue siendo un reto porque pues tenemos que estar mediando constantemente entre el lenguaje local y el lenguaje pues más técnico. Otro de los retos que identificamos es, que ya lo han mencionado mis 3 compañeras anteriormente, y es el tema de articular los objetivos técnicos con los objetivos comunicacionales, articularlos muy bien, para poder, pues para lograr que de verdad la comunicación sea efectiva a los objetivos técnicos, pues que sea como fundamental en este proceso y ayude a cumplir los logros. Que esto tiene que ver pues con una planeación inicial donde se tenga en cuenta el rol de la comunicación. Y algunos factores externos que son un reto para nosotros, pues es la falta de conectividad que fue sobre todo pues visible en este momento, porque nuestra comunicación ha sido por el mismo tema de las distancias y esto, pues ha sido un proceso muy interpersonal. Es como nuestra fortaleza, hemos logrado tejer relaciones muy buenas con la comunidad, aprovechando al máximo nuestras actividades en campo. Pero entonces ya cuando nos encontramos en este escenario en el que no podemos volver a campo, pues es todo un reto este tema de la conectividad, cómo digitalizamos contenidos, pero además cómo los llevamos hasta allá. Entonces, bueno, es algo que nos invita pues a replantearnos un poco ese tema y para ver cómo lo mediamos, que de hecho pues en eso estamos ahora mismo trabajando en este tema. Otro factor externo que nos genera un reto es el posicionamiento en agendas gubernamentales, que aunque hemos avanzado grandemente, pues sigue siendo un reto y un reto muy interesante porque es la posibilidad de que las comunidades pues tengan una incidencia efectiva, pero además sostenible en el tiempo, ¿sí? Para su desarrollo social en el territorio. Y el posicionamiento en la agenda mediática nacional a nivel nacional y a nivel regional, porque creemos pues que Amazonía 2.0 es un proyecto que tiene muchísimo potencial para aportarle al mundo, pues. Creemos que de forma mediática pues no es solo visibilizarlo y ya, sino que de verdad es la posibilidad de pensar a través de la comunicación en la continuidad de estos procesos o en aportar a otros procesos que se estén tejiendo en los territorios. Y decimos que tiene todo el potencial porque aquí estamos reunidos pues todos los países de la cuenca amazónica, porque todos tenemos proyectos importantes en los territorios que pueden servirle a otras comunidades. Logros significativos que hemos tenido, pues así como unos más tangibles, son por ejemplo la articulación con medios de comunicación en nivel local y nacional, la visibilidad en redes sociales, principalmente de Fundación Natura, de nuestros socios en este proyecto, la articulación con organizaciones sociales de incidencia política, pues precisamente por estos días estamos como tejiendo, pues en cabeza de nuestro coordinador, estamos tejiendo una alianza con una organización que trabaja directamente con el Congreso de la República Colombiana. Entonces eso es pues un aporte interesante y un logro significativo dentro de nuestro proceso. La creación de productos audiovisuales y artísticos, porque como decíamos,
están siendo muy de la mano con la comunidad. Por ejemplo, pues ahí tenemos una fotico de uno de esos productos que hemos realizado, que fue la construcción participativa de un mural, que tiene mucho que ver con nuestra línea de acción de fortalecimiento cultural, que es también una forma de pues, sentarnos, tener un taller con las personas sobre este tema. Es una forma de decirles como, bueno, nos importa, porque lo que está plasmado en ese mural es como toda su cultura y su historia. Entonces, como sentarnos con ellos, con niños y adultos y equipo técnico, hablar sobre esto, pues es ganarnos un voto de confianza con la comunidad. Entonces, es un logro grande. Todos estos tangibles que acabo de mencionar, pues llegan a evolucionar en estos de abajito, que son como nuestros logros bien significativos, que es la apropiación de los temas y de los roles por parte de los promotores, como un empoderamiento que se logra cada vez que ellos hablan sobre o que se les pregunta sobre cuál es la importancia de este proyecto, cuál es su papel, usted cómo ve su territorio dentro de un tiempo. Es como en parte empoderarlos, además por la participación que tienen en instancias de nivel local, nacional. La generación de lazos de confianza entre las comunidades y el equipo es un logro también muy importante para nosotros. El desarrollo de habilidades comunicativas, el escalamiento del proceso y el reconocimiento del proyecto a nivel local y nacional. Y nuestros aprendizajes son varios, les voy a contar 3. Es que el proceso comunicativo debe ir en línea con los objetivos del proyecto, un poco lo que decíamos ahorita, transversal sí, pero con unos propósitos bien claros que permitan establecer tiempos, establecer espacios para su cumplimiento. El desarrollo de habilidades comunicativas tanto del equipo técnico como de la comunidad local es importante para tener una comunicación cada vez más empática, más asertiva, que nos permita pues estar leyendo el contexto todo el tiempo para comunicarnos bien con las personas con las que trabajamos. Entonces, no solo la comunidad ni los promotores, sino también nuestro equipo técnico. Y otra, pues es que este tema de dar la palabra, de generar espacios de diálogo, donde se reconozcan con respeto los aprendizajes o los saberes de todas las personas, ayuda muchísimo al empoderamiento y al afianzamiento de los conocimientos. Y ya, eso. Muchas gracias. Muchas gracias. Eliana. Sí, estaba hablando con Eliana porque, bueno, son las 10:30 ya, nos gastamos el tiempo de la sesión completa. Entonces, bueno, le estaba comentando a Eliana que quería primero, bueno, agradecerles a ustedes 3 por sus intervenciones, muy interesantes, y más bien quería ver que aunque ya se nos acabó el tiempo, la 1:30 de la sesión interna, ya sabemos que nosotras decimos 15 minutos y cada una habló 20, más la primera intervención de Braulio, pues bueno, se nos acabó el tiempo, pero quería ver si alguien tenía alguna pregunta o algún comentario para que podamos tomarnos un momentito adicional para eso. No todos a la vez. Entonces, Eliana, si nos quieres entonces compartir también el comentario que querías hacer, podemos escucharte rapidito. Bueno, buenos días, ya casi tardes, pero todavía no. Mi nombre es Eliana Garzón, creo que algunos me conocen ya y algunos que no me conocen. Yo he estado en el proyecto desde el principio, desde que arrancó el proyecto. Sin embargo, pues no he estado de manera continua debido a que pues yo soy la jefe de comunicaciones de la organización y pues eso requiere, digamos, que otras cosas que no me han permitido estar de fondo. Yo simplemente quería resaltar un tema que creo que lo dijeron
todas mis compañeras, todas mis colegas, y que es importante que los tengamos en cuenta a la hora de generar procesos como este, y más teniendo en cuenta que Amazonía 2.0 tiene un componente de comunicaciones tan importante desde el principio. Y entonces es básicamente tener en cuenta que las comunicaciones, incluso aunque hasta el momento hemos dicho que es un proceso transversal, todo el tiempo hemos dicho es un proceso transversal, y muchas veces se piensa también que es un proceso de apoyo. Realmente las comunicaciones es un proceso vital para que cualquier proyecto o cualquier acción humana se lleve a cabo. Entonces, importante tener eso en cuenta, porque si nosotros desde el principio, como lo dijo Ana, tenemos en cuenta de ingresar a las comunicaciones en la planeación de los proyectos, esto nos va a llevar a conseguir nuestras metas mucho más fortalecidas, digámoslo así, como desde el fortalecimiento, y sobre todo nos va a llevar a un alcance mucho mayor. Nosotros hemos contado con organizaciones, obviamente socias, que tienen unos alcances y unos públicos diferentes, y esto nos ha llevado a tener un éxito mayor cuando divulgamos nuestros procesos. Sin embargo, yo siento desde mi mirada y un poco, como les digo, desde mi intermitencia en el proyecto, siento que todavía no hemos logrado ese potencial en comunicaciones y en visibilidad que podríamos lograr con un proyecto tan fuerte como este. Entonces, simplemente llevar a la reflexión este tema de cuánta importancia le damos a las comunicaciones en los procesos, y de que también un poco lo que decía Ana y lo que decía Gaby al principio, que era tener en cuenta que las comunicaciones pues deben ser planeadas desde el principio, y tener en cuenta que es un proceso en el que participamos todos. Se me iba yendo la palomita en un momento, pero que es un proceso en el que participamos todos, desde el equipo de comunicaciones, pero también los equipos técnicos, porque como lo dijo Ana, pues las comunicaciones son todo, ¿no? O sea, sin comunicación nosotros no podemos generar ninguna clase de relación con el otro, y finalmente somos seres sociales. Entonces, lo chévere del proyecto, y lo destaco muchísimo, es que ha logrado generar comunicación a diferentes niveles, y lo digo es desde lo local, con las comunidades, hablar en su idioma, que ellos hablen en el nuestro, sabernos entender. Por ejemplo, desde Colombia el tema intercultural ha sido muy importante en comunicaciones, pero también ha ido la comunicación evolucionando a diferentes niveles, desde la parte institucional con cada uno de los socios, pero también como un equipo completo, digámoslo así, organizado, un conjunto de organizaciones que se unen para un trabajo específico, y hemos logrado un poco visibilizar hacia afuera, pero siento que el potencial todavía está mucho más para irnos allá. Entonces, nada, eso era lo que quería contarles, esa era la reflexión que quería dejar ahí en la mente de todos, y ya. Gracias. Chévere. Bueno, muchas gracias, Eliana. Muchas gracias a todos por venir. Me hubiese encantado tener media hora más para escucharlos, pero bueno, se nos ha acabado el tiempo. Así que bueno, espero que se lleven algo importante. Espero que también para los comunicadores de los países que se están incorporando al proyecto haya sido también interesante conocer el proceso, y espero que también para el equipo técnico y el equipo directivo sea útil y sea fructífero escuchar las experiencias desde los equipos de comunicación que a veces no visibilizamos nuestro trabajo ni nuestras experiencias, y que sí aportan bastante al proyecto, ¿no? Y a lograr los objetivos del proyecto. Entonces, bueno, muchas gracias a todos por venir. Eso. Excelente. Gracias. Gracias, Gaby. Gracias Gaby, no sé si Braulio ya envió un mensajito de despedida, pero no sé si es que sigues por si acaso ahí conectado. Sí, justo por retirar ahorita. Muchas gracias, más bien. Hagamos gracias una foto. a todo el equipo, ¿no? Y desearles éxitos, mucho bienestar, como les decía, y sobre todo a los equipos coordinadores y a los directivos. Apoyamos, escuchémonos, comuniquémonos mejor, involucremos a nuestros comunicadores en todo lo que hagamos,
para estar todos en la misma página. Desearles éxitos y gracias una vez más y continúen la jornada con mejor éxito. Entonces, hasta la próxima. Hagamos Foto. una fotito rápida, Foto, si foto. pueden encender sus cámaras, por favor. Encendernos a todos. Muy interesantes las experiencias. Y bueno, también algo que iba a mencionar mientras todos prenden las cámaras. Bueno, ahorita se van a quedar en una sesión interna de trabajo entre el equipo de comunicación de todo el proyecto, con todos los países. Entonces ahí también hay experiencias muy interesantes, por ejemplo, que los colegas de APA, de ACT tienen también, entonces ahí va a ser como interesante compartir. También en el caso de Brasil, en este caso en particular hicimos una sesión de los 3 países, de las experiencias de comunicación de estos 3 países, pero como hemos conversado en otras ocasiones, la idea es después más adelante tener obviamente muchas sesiones adicionales sobre las experiencias también del resto de los países.